Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos el domingo pasado? Yo creo que el Señor todavía nos quiere completar su bendita palabra, porque nosotros, hermanos amados, necesitamos en nuestro caminar con Dios esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés capítulo 9 y verso número 4 dice de la siguiente manera: el hombre que obtuvo sabiduría porque pidió sabiduría. ¿Se acuerda quién pidió sabiduría? Y no solamente le dieron sabiduría, dice la Escritura, sino que le añadieron riquezas. Indudablemente, no sé hasta dónde Salomón estaba preparado para las riquezas. Porque ¿cuántos saben que las riquezas pueden ser un probatorio? ¿Sí? ¿Lo sabe usted? ¿Y entonces por qué las anhela tanto? ¿O usted no las anhela? Bueno, unos dicen bien, otros dicen no, pero lo cierto es que este hombre recibió revelación, y aunque Eclesiastés es un libro raro, ¿verdad? ¿Cuántos han leído alguna vez Eclesiastés? ¿Les ha parecido raro? A veces un poco confuso, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Y me parece que Eclesiastés ilustra muy bien la vida de un hombre frustrado, pero que en medio de esa frustración, en medio de esas batallas, el Señor le reveló su bendita palabra. Y no sé cómo dice su versión, pero yo la voy a leer en esta. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Quién está entre los vivos aquí? Parece que algunos están muertos. ¿Quién está entre los vivos aquí? Ah, qué bueno. Tal vez no desayunó hoy, no le dio tiempo, ¿verdad? Pero qué interesante es que la Escritura de diferentes maneras nos informa, nos ministra, nos trata de trasladar la palabra bendita del Señor, e inmediatamente dice: porque mejor es perro vivo que león muerto. Mire qué interesante frase, ¿verdad? Mejor es perro que ladra, ¿verdad? Porque está vivo, que el león, pero ya está muerto, ya no ruge el león. Entonces, note que mientras hay vida, es un dicho, hay esperanza. Y es muy probable que nosotros, hermanos amados, perdamos fácilmente la esperanza. Yo creo que es importante que seamos honestos con nosotros mismos para tratar de darnos cuenta y reconocer por qué razones la esperanza en ciertos aspectos la perdemos. Pero mientras estemos aquí, y ¿sabe qué es lo lindo? Que aunque tal vez Salomón está explicando que estar vivo todavía permite tener esperanza, nosotros, hermanos, no solamente tenemos la vida bios, la vida psique, sino que tenemos la vida zoe. Estamos vivos espiritualmente. Y eso es algo maravilloso todavía, porque indudablemente el que tiene la vida del Espíritu, el que ha nacido de nuevo, debe tener esperanza. Por eso, permítame que en estos minutos platiquemos un poco acerca de esto, y téngame un poquito de paciencia, porque hoy la alabanza se extendió un poco y la predicación también se va a extender un poco. Espero que no tanto, ¿verdad? Pero hoy no tuvimos escuela dominical, entonces tenemos un poco de tiempo, creo yo. En Isaías 31:1, acompáñeme a Isaías 31:1. Fíjese que hay una palabra de este profeta. ¿Se acuerda que Isaías es el profeta del Hijo? Amén. Pero aquí en el capítulo 31 y verso 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y quiero que esa frase, descienden a Egipto, usted la guarde ahí, porque vamos a hablar de eso. Y confían en caballos
y su esperanza la ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes. Y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Usted sabe, hermano amado, que los profetas son levantados por Dios con un plan muy específico. Los profetas no son levantados por Dios para espectáculo. Yo creo que el gran problema de la iglesia de estos tiempos es que ha perdido la brújula, especialmente los ministerios, tratando, como he venido hablándoles en algún momento, de enfatizar los títulos, sin muchas veces tener el oficio real trasladado por Dios a esos ministros. De tal manera que el profetismo, vamos a llamarlo de esa forma, actual, muchas veces no tiene doctrina. El que se llama profeta muchas veces no entiende cuál es el verdadero perfil del profeta moviéndose dentro de la iglesia, y tampoco las ovejas lo conocen. De tal manera que muchas veces nosotros pensamos que el profeta está para profetizarte exclusivamente, para decirte qué viene en el futuro para tu vida, y algunos esperan que el profeta les indique qué decisiones tomar, como que si fuera alguien que tuviera una bola de cristal y viera tu vida ahí y te vas a casar con fulano y te va. Eso ya no es de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Dios levantó profetas para su pueblo, entiéndame bien, cuando el pueblo se apartó de él. Entonces, cuando Dios levanta verdaderos profetas, tienen el propósito de parte de Dios de hacer volver el pueblo nuevamente a Dios y a sus caminos. Entonces, el mensaje generalmente de un verdadero profeta no es un mensaje agradable. Y usted sabe que a nosotros nos gusta que, hermano, nos digan cosas agradables, ¿no es cierto? Ay, qué bonita veniste hoy. Ay, será, dice él. Ay, qué bonito tu pelo. Ay, si estoy usando no sé qué y no sé cuánto. Nos gusta que nos chuleen, ¿verdad? Nos gusta que nos traten bien. Pero cuando Dios levanta a un verdadero profeta, y por eso vemos nosotros que los profetas son ministros raros, porque traen palabra de Dios contundente, no son agradables. La gente cuando los oye y traen la verdad de Dios a su vida, puede ser que se enojen, que castañeen los dientes, como cuando el Señor, que en él se movían los 5 ministerios, funcionaba como profeta y les hablaba a los religiosos de su tiempo de una manera tan tremenda que les decía cosas muy fuertes, hermano. O como cuando fue levantado Juan el Bautista y miraba que los mismos religiosos llegaban y querían bautizarse, les decía: víboras. Qué mensaje más duro. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se imagina usted que un ministro reciba una palabra de parte del Señor de una manera profética y hable de esa forma? Ya no le vienen las ovejas. Entonces, Isaías, como buen profeta de Dios, está hablándole a un pueblo que había escogido mejor la fuerza de Egipto, el ejército de Egipto, para que los protegiera de ataques de enemigos, en lugar de buscar, como dice la parte final, y no miraron al Santo de Israel. Entonces, la frase que me impresiona a mí de este verso es que hay de los que descienden a Egipto. Entonces, meditemos un poco acerca de esa frase, porque vamos a tener que definir qué es Egipto. Y note que el descender, aunque geográficamente pudiéramos ubicar que donde está Israel y donde está Egipto, habla de descender,
yo quiero interpretarlo como un descenso espiritual, porque todo el que baja a buscar algo a Egipto desciende espiritualmente. Y es que tenemos que interpretar nosotros, porque somos pueblo de Dios y no nos está atacando un ejército, por lo menos un ejército material, pero yo le aseguro que sí debe haber espíritus inmundos, que el Señor lo reprenda, demonios, que el Señor lo reprenda, y quizás hasta potestades que están tratando de atacarte a ti, atacar a tu familia, atacar a todo lo que pueda hacerte detenerte en tu vida cristiana, porque nuestra lucha, dice claramente la Biblia, no es contra carne ni sangre. Y por eso puede ser que tú estés pensando o ya estés tomando la decisión o ya estés en pleno descenso a Egipto para buscar ayuda. Imagínese usted, hay personas que enferman gravemente y siendo hijos de Dios muchas veces buscan en Egipto la solución. Con eso no quiero decir, hermano amado, que cuando tú buscas la medicina, los médicos, estás descendiendo a Egipto. Porque hay formas y lugares donde dicen, yo sí te puedo sanar. Solo que por ahí dice magia blanca. Y no estoy hablando de jabón. Centro de magia blanca. Aquí lo curamos, dice. Cuidado con bajar a Egipto. Entonces, hermanos amados, me puse a ver que varios hombres de Dios tuvieron que descender a Egipto cuando vino la crisis. Algunos por decisión personal, otros por plan de Dios. Pero si me acompaña, nos vamos a dar cuenta en el primer libro de la Biblia, capítulo 12 y verso 10, que Abraham descendió a Egipto. Y lo más tremendo es que al descender a Egipto puso en peligro a su esposa. Hay varones que no se dan cuenta que cuando descienden a Egipto y ponen su esperanza en Egipto, ante cualquier aspecto de su vida, pueden poner en peligro a su esposa y a su familia. Dice Génesis capítulo 12 y verso 10, y hubo hambre en la tierra. Ahí está la crisis. Yo no sé qué clase de hambre tienes tú. Tal vez tu hambre es subir de estatus. Tal vez tu hambre es comprar una casa bonita. Tal vez tu hambre es tener un carro último modelo. Yo no sé cuál sea tu hambre, pero lo cierto es que hubo hambre en la tierra. Cuando dice en la tierra, entiéndase que Abraham estaba en el lugar donde Dios quería tenerlo. Y descendió Abraham, note, y descendió Abraham. Se refiere a lo geográfico. Pero yo quiero que usted lo vea, porque así me lo mostró el Señor, y que usted lo pondere. Que cada vez que uno va a Egipto, y Egipto tipifica el mundo, y todo el sistema que Satanás controla, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá. Nosotros no estamos siendo llamados a peregrinar en el mundo. Nosotros somos peregrinos ciertamente, porque la palabra del Señor dice que no, ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Porque era grande el hambre en la tierra. Note usted, porque no vamos a ver toda la escritura, porque nos quedaríamos ahí, porque usted la puede leer en casa o la puede recordar rápidamente. Pero cuando él desciende a Egipto, se dio cuenta, hasta ahí se dio cuenta, que su esposa era hermosa. Y le dijo, mira, aquí en Egipto me van a matar para quedarse contigo. Te lo estoy parafraseando, porque tú estás muy guapa, le dijo. Entonces, di que eres mi hermana. Y usted conoce muy bien la historia, que Faraón le gustó, porque los faraones y los hombres de poder de esos tiempos no tenían una esposa, querían más. Por eso algunos parecen faraones en estos días. No se satisfacen con una, quieren otra. Pero lo cierto es que vemos nosotros que Faraón la mandó a traer.
Y si usted lee despacio, saque usted sus propias conclusiones. Pero ¿mancillaría Faraón a Sarai o no? Estúdielo usted. No le vamos a dar hoy la papa pelada para hacer el caldo. Pero lo cierto es que la puso en peligro por descender a Egipto. Ahora, nosotros tenemos que ponernos a pensar, hermanos, si estamos descendiendo a Egipto en busca de ayuda, porque ese es el contexto. En lugar de buscar de Dios, hermano amado, la misma Noemí, ¿se acuerda usted? Hubo hambre en la tierra, en la casa del pan hubo hambre, se terminó el pan en la casa del pan. Y a mí, hermano amado, Dios sigue tratando de graficar la vida de los personajes bíblicos en nosotros mismos. Como que las lecciones que nosotros vemos en la palabra, como que el Señor quisiera que nosotros las viviéramos, tal vez a nuestro nivel y a nuestra estatura y a nuestra necesidad. Pero ¿no cree usted que Noemí se hubiera podido quedar en la casa del pan? ¿Qué piensa usted? Ay, entonces no hubiera aparecido Ruth. Pero Dios tiene siempre sus planes. Pero en medio de lo que Dios establece en las personas, que se llama predestinación, eso es un decreto de Dios inamovible, se compagina o se combina la preordenación, que es la decisión humana. Y esa es la gran batalla de los teólogos, ¿verdad? Porque están entre la preordenación, que permite la participación humana, y por el otro lado la predestinación, que es la manera como Dios establece sus propósitos inamovibles en las personas. Pero esa combinación, aunque usted no la logre entender completamente, no exime a una Noemí que, buscando pan, es decir, lo material en Moab, perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. De alguna manera hubo ahí. Yo no creo que Dios llevó a Noemí para matarle a su esposo. ¿O cree usted en un Dios así? Ni para matarle a sus hijos. Fue decisión de ellos llegar a la tierra de maldición. Y nosotros muchas veces, hermanos amados, cuando hay deseos en el corazón, porque, hermano amado, mire, pastoralmente, yo lo que tengo que hacer es pastorear su alma. Ese es mi trabajo, si usted se deja. Pero no es fácil a veces llevar una palabra de Dios a una persona que uno está viendo que está descendiendo a Egipto. Porque la iglesia del Señor vive tiempos, como lo vimos en el retiro, donde muchas cosas se han perdido. Y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que un ministro nos dice. Y hasta aunque no nos animemos, algunos sí se animan, pero otros no se animan. Ahí en nuestro pensamiento interior podemos decir, ¿y a este qué le importa? Eso puede pasar, ¿no es cierto? Pero en algún momento usted esté preparado para recibir una palabra de parte de Dios personal. Porque muchas veces, hermanos amados, nos alejamos de la tierra en donde Dios nos quiere tener, que es Canaán. Porque Canaán, aunque representa en el plano espiritual una tierra de abundancia, ¿cuántos saben que en la tierra de abundancia puede haber pruebas? Puede haber escasez. En la tierra de abundancia puede haber enfermedad. En la tierra de abundancia puede no salir los planes como nosotros queremos. Y es ahí donde viene la prueba. Y Dios probó a Abraham como probó a Noemí. Pero el problema es que cuando Abraham descendió a Egipto, y eso es lo que quiero dejarle a usted en su corazón, puso en peligro a su esposa. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces hay yugos desiguales en las sociedades que se hacen con personas de Egipto para buscar mejores negocios?
Porque al fin y al cabo a los cristianos nos toca, hermano, como estamos todavía en el mundo. Muchas veces hay experiencias de negociar con gente del mundo, ¿no es cierto? Y no siempre nos va bien. Dice amén a eso. Claro, tendría que ser este mundo, esta tierra completamente poblada de solo hijos de Dios para que todo fuera muy perfecto. Pero indudablemente tenemos que discernir, porque si nosotros descendemos a Egipto, en cierta manera, hermano, nos supeditamos a las leyes de Egipto. Le estoy hablando a las leyes del mundo. Porque, por ejemplo, si usted tiene un socio inconverso, y es más, si es el socio capitalista, usted sabe hacer el negocio, pero él tiene el capital, ¿usted cree que ese socio capitalista va a querer pagar impuestos si es del mundo? No. Él va a querer hacer las cosas según las leyes del mundo. Pero usted tiene esa gran idea, usted tiene ese gran proyecto, usted anhela lo que ese proyecto le puede dar y termina probablemente siguiendo las reglas de Egipto, descendiendo espiritualmente a Egipto. ¿Me estoy dando a entender? Solamente estoy poniendo un pequeño ejemplo. Pero no solo Abraham tuvo que bajar a Egipto, también su hijo Isaac. Dice Génesis 26:2, y apareciósele Jehová y díjole, no desciendas a Egipto. El Señor se le apareció a Isaac y le dio una orden: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hermano amado, yo quiero que usted vea lo que les pasó a estos personajes, aunque estoy agarrando los textos sin todo el contexto, porque no me puedo quedar ahí, tendría que armar una serie de muchos días. Lo que yo le quiero dejar a usted en su corazón es que debemos de ser sensibles a que el Señor llegue como llegó a Isaac y le diga específicamente, no bajes a Egipto. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar. Y si está viendo que nuestros planes involucran bajar a Egipto, nos puede detener si nosotros todavía tenemos oídos para oír lo que el Señor nos quiere decir. Indudablemente Isaac se quedó en el lugar donde Dios le dijo, pero también puso en peligro a su esposa, a su familia, ¿verdad? Entonces, bajar a Egipto es demasiado delicado. Pero hay otro personaje en el Génesis. Este hombre, fíjese que no le preguntaron si quería ir a Egipto. Él estaba muy contento con su papá. Era uno de los hermanos menores de una familia muy grande. Pero a él lo obligaron a ir a Egipto. Dice la palabra del Señor en Génesis 37:28, y como pasaban los madianitas, ¿se acuerda? Lo metieron en un hoyo, en una cisterna, en un pozo vacío. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, y lo metieron sus hermanos. ¿No será que a ti tus hermanos te tienen en un pozo? Y no te estoy hablando de tus hermanos en la carne. A veces puede ser que los mismos hermanos en la fe metan a otro en el pozo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Él no quería ir a Egipto. ¿Dónde estaba? Hasta vestido de colores tenía. Su papá era el preferido de su padre. A él le iba bien, solo que sus hermanos no lo querían. Mira, hermano, como pastor yo he visto, y tengo que hablar muy claro, ¿verdad? Que aquí hay personas que sus hermanos aquí no los quieren. Y tienen que enfrentar la batalla de los chismes, de los comentarios,
a veces de las burlas. Porque usted ya se dio cuenta que nosotros los cristianos somos feitos. No somos como nos pinta la Biblia. Porque la Biblia nos quiere pintar bien. Porque nos tenemos que parecer a Cristo. Pero como estamos en ese proceso y algunos avanzan y otros retroceden, a veces somos feitos. Somos chismositos. Somos murmuradores. Aló. Nos gusta hablar de los demás en lugar de orar por los demás. Y entonces podemos meter en un hoyo a nuestro hermano en la fe. Yo he tenido que oír personas que me dicen: es que no me siento bien aquí por esto y esto y esto y esto. ¿Y qué puedo decirles yo? Yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes. Es más, ni Dios puede cambiarlo si ustedes no se dejan. ¿Verdad que así es la cosa? Entonces, mire las cosas que Dios está poniendo en mi corazón. Hay gente que se ha ido a Egipto porque sus hermanos lo metieron en un hoyo. Y eso es duro. Es difícil. Porque muchas veces, hermanos amados, los hermanos que venden a los ismaelitas a su hermano, ni cuenta se dan. Y siguen haciendo daño. El trabajo pastoral no es fácil. Para mí sería mucho mejor seguir haciendo construcciones. Mucho más tranquilo. Y eso que es estresante. Pero no es fácil, porque a veces uno tiene que desvestir al lobo vestido de oveja e invitarle a que se retire, que no es bienvenido en el redil de las ovejas. Eso es difícil. O llegar directamente a alguien: mira, tú dijiste esto y esto de este hermano sin que estuviera presente y eres un murmurador. Porque no le diste la oportunidad a que se defendiera. No sé por qué está tan calladito. Pero José no quería ir a Egipto. Sus hermanos lo vendieron para que se fuera a Egipto. Por eso, hermano amado, con todo el amor que yo le tengo, porque yo estoy aquí por amor, por el amor que yo le tengo, cuide su lengüita. Cuídela. Si usted tiene algo, o en esas reunioncitas que hace usted con sus pares, con los que a usted le gusta estar, por favor no hable de los hermanos. No hable de los hermanos. Si usted ve una necesidad, tráigamela a mí. Dígame: pastor, yo me siento inquietado por esto y esto, y yo veré qué voy a hacer. Y le voy a decir: ayúdame a orar por esa persona. Pero no comparta, no, porque es equivalente a poder enviar a Egipto a alguien que no quiere ir. Usted sabe que a él se lo llevaron como esclavo. Yo sé que todos estamos pensando que Dios tenía un plan, porque José, al final de todo su proceso y toda su historia, dice es que Dios tenía un plan. Pero eso no quita que sus hermanos se han portado mal. ¿Me doy a entender? Y que por sus hermanos él haya llegado obligado a Egipto. Mire, está tremendo que hasta el Señor a los 2 años tuvo que ir a Egipto. Eso es algo que me pone a mí en qué pensar.
Porque Egipto habla, hermano, del mundo. Israel salió de Egipto y todos vemos la enorme figura que hay ahí, porque Egipto es el mundo. Eran esclavos de Faraón y fueron trasladados a Canaán, aunque en el camino usted sabe, hubo muchos problemas. Pero el plan de Dios era que salieran de este lugar y vinieran a la tierra donde el Señor los quería tener. Es cierto, había gigantes, había que pelear con ejércitos poderosos, había que hacer muchas cosas, había que derribar murallas, pero Dios iba adelante peleando las batallas de ellos. Y el Señor fue fiel y siempre iba adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Nos pueden llevar a la fuerza a Egipto, pero podemos decidir no contaminarnos con Egipto como lo hizo José. Porque a él lo llevaron a la fuerza, pero no se contaminó. Y por eso el plan de Dios se echó a funcionar. De hecho, hermano, mire, disculpe, pero yo veo varios planos y voy a tratar de ver cómo lo explico. Pero nosotros estamos obligados aquí en Egipto, porque este es el mundo. Ya no somos del mundo. Usted no quisiera, hermano amado, al entender todo lo que nos espera en la verdadera Canaán, salir de Egipto. No le estoy hablando de suicidio colectivo, no va a creer que soy Jim Jones Noriega. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del hecho de que este mundo cada vez se corrompe más. Cada vez está más peligroso porque su manera de atraer es demasiado sutil. Y cuando usted viene a sentir, está enmielado en el mundo, hermano. ¿Cierto o no? Oye, la palabra de profecía decía: aquí no hay nadie que no tenga manchada su vestidura. ¿Oyó eso? Tal vez usted dijo: puchicas, yo sí la tengo bien limpia. Porque nosotros en Guatemala decimos puchicas. Del griego, no, ese no es del griego. Estamos obligados aquí a estar todavía en este mundo, aunque ya no somos del mundo. Solo que algunos sí parecen que son del mundo. Hoy no vinieron. No les va a decir. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué es Egipto, pues? ¿Qué significa Egipto? Otra pregunta: ¿por qué es tan atractivo Egipto, hermano? Seamos honestos, ¿a usted le atrae Egipto? No me diga que no. Egipto es atractivo. ¿Por qué cree usted que en lo material Egipto todavía sigue siendo estudiado? Por los arqueólogos, por todos los científicos. Incluso dicen que los famosos secretos de la Gran Pirámide están a punto de ser develados. Y eso es lo que le gusta a los jóvenes cristianos. A ver qué dicen las pirámides. Lo mistérico. Por eso saben más de los reptilianos que de la Biblia. Saben más del planeta X que de la Biblia. Porque son cosas sumamente atractivas. La Biblia les da sueño. De cloroformo usan la Biblia. Empiezan a leer y se les da sueño. Aleluya. Pero ¿qué es Egipto? Tipifica el mundo. Es un sistema corrupto, hermano. Y quizá porque es corrupto le atrae a nuestra carne. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos todavía carne. ¿Verdad que sí? No voy a preguntarle qué tan activa tiene usted su carne, porque nadie va a decir si la tiene activa o no. Pero dime cómo te vistes y te diré qué tan activa está tu carne. Ay, tan legalista el hermano pastor. No, yo no estoy diciendo nada que sea legalista. Estoy diciendo verdades.
Dime qué ves en los medios de comunicación y te diré qué tan activa está tu carne. Dime con quién andas y te diré si estás descendiendo a Egipto o no. Entonces, hermanos amados, mire lo que dice en Números 14:3. Números 14:3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo? El pueblo estaba murmurando. Se le estaban revelando a Moisés y a Aarón. Y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire, hermano amado, ¿usted no ha pensado alguna vez? No me lo diga, pero ¿no le ha pasado esa idea peregrina? ¿Que usted estaría mejor en Egipto otra vez? No me responda. Pero fíjese que yo veo personas que se convierten y que mientras estaban en Egipto todo les iba bien. Buen carro, dicen. Buena casa. Buena comida. Buena ropa. Todo bueno. Pero hermano, solo me convertí y hasta los zapatos hablan. Siento cuando en el piso hay calor porque ya tienen hoyos. Y se sienten mal. Y en algún momento les va a venir la idea: ¿no será mejor volvernos a Egipto? Si ya le pasó al pueblo de Dios, hermano. Yo quiero que usted note que cuando le dicen eso a Moisés, ya habían visto milagros. Habían visto cómo las 10 plagas que el Señor había enviado los había sacado con brazo fuerte de Egipto, y habían visto tantos milagros, pero ellos se le revelan a Moisés por las dificultades que encontraban, porque hermano, camino a Canaán hay dificultades. Nosotros vamos camino a Canaán y hay dificultades, así que no se me achicopale. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Bueno, y usted sabe cómo terminaron estos hombres que se rebelaron ante Moisés, porque en realidad Moisés representaba a Dios. Era la voluntad de Dios expresada en este varón que Dios estaba usando para su pueblo. ¿Quiere acompañarme a Proverbios capítulo 7 y verso 10? Porque yo estoy tratando de definir junto con la palabra qué significa Egipto, para que nosotros podamos detectar, hermano, que nuestra esperanza no está en Egipto. Querramos o no querramos, cuando nosotros estudiamos, nuestras carreras están dentro del sistema egipcio. ¿Sí o no? Todavía yo no he visto que el Señor defina carreras celestiales en las universidades. Hace poco hablaba yo con alguien que me dijo: ¿y tu hijo cómo está? Le pregunté. Fíjate que en esa universidad le quitaron la fe en Dios, me dijo. Es la universidad más cara de este país. Terriblemente humanista. Porque aquí hay universidades humanistas, universidades rojas, es decir, comunistas, o por lo menos en una línea izquierdista. Hay universidades religiosas de ambos lados, de las religiones representativas más grandes de este país. En algunas de ellas hasta el Santísimo pasa por el patio de las universidades, cosa que está prohibida porque la educación en Guatemala es laica. Pero de todas maneras lo hacen. Entonces, puede ser que el descender a Egipto sea caer en las trampas que las universidades tienen preparadas para nuestros hijos. Por eso es importante ir a VTEL. Y que usted envíe a los hermanos a VTEL para que se fortalezcan. Yo me gozo de los que aquí ya pasaron por las universidades y se graduaron y siguen aquí. Me gozo de eso. Y veo cómo Dios le está abriendo puertas y cómo Dios los está levantando.
Y yo lo que oro y anhelo es que ahí sean testigos del Señor. Pero Proverbios capítulo 7, verso 10. Quiero leérselo rapidito porque el tiempo corre. Y note usted que dice: he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Y lo agarra y lo besa. Y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos. ¿De dónde? De Egipto, en colores. Esta es la mujer extraña. En Egipto hay pecado sexual. Y hay jóvenes que buscan carne en Egipto. Yo tengo que hablar claro. Vuelvo a decirlo. Hay jóvenes que buscan carne en Egipto. Y creen que por buscar carne en Egipto y no en la iglesia, están mejor. Están mal de todas formas. Entonces, hermanos amados, tenemos que darnos cuenta que descender a Egipto significa pecado sexual en todas sus formas. Por esto estos famosos aparatitos llamados celulares, tenemos que ser cuidadosos, solteros y casados. Aló. Porque, hermano amado, en las redes sociales hay carne en abundancia. Parece carnicería. Por eso, hermanitas, hermanas amadas que están aquí, dejen de postear fotos sensuales en sus redes, ya sean solteras o casadas. Si usted, hermana amada, debe arreglarse para su esposo, no para los millones que salen y que pueden verla. Silencio en la mesa, silencio en la sala. ¿Usted no cree que hay un montón de ojos libidinosos que la están viendo? Aleluyita. Y que le manden su mensajito. ¿Ah? Yo le aseguro que más de alguno le ha mandado su mensajito. Yo sé que usted se arregla para usted, para sentirse bien. Paisajéese todo lo que quiera, pero no se ponga en venta. Porque es peligroso. Es peligroso. Porque esas redes son del sistema del mundo. Podemos redimirlas en la medida que las sepamos usar. ¿Me entiende? Porque no me va a decir usted que el Señor iluminó a ¿cómo se llama? Zucker, el fundador de Facebook. Bueno, ¿cómo se llama? Mark, lo que él dijo. Zuckerberg, que ahorita está temblando, dice, porque no sé cuánto tiene que pagar, porque le robaron 50 millones de los datos de usuarios, hasta de tarjetas. 50 millones se robaron de datos. Y parece que lo están demandando para que pague, no sé si $40,000 a cada uno. 50 millones por 40 millones. No le va a quedar nada. Es delicado, ¿no? Y nosotros ya tenemos que contabilizar el tiempo que usamos en las redes, hermano. Si es más de lo que tú oras, si es más de lo que tú lees la Biblia, estás descendiendo a Egipto. Y ten cuidado, porque hay pecado sexual.
en Egipto. Notas que ella preparó su cama con linos de colores de Egipto. Y en casa puedes seguir leyendo porque no tengo tiempo para poderlo ver. Solamente nos damos cuenta, hermanos amados, que por eso no tenemos que poner nuestra esperanza en Egipto. Tu esposo te está tratando mal. Esos temas ponen a la gente preocupada, ¿verdad? No vayas a Egipto a que te traten bien. Mejor busca administración. Mejor busca que sea el Señor el que sacie tu alma, te bendiga. ¿Qué significa Egipto? Apocalipsis 11:8 nos habla de los dos testigos. Yo sé que te tengo de aquí para allá con los textos, pero hermano amado, estamos tratando de entender por la palabra. Esos dos testigos hacen una labor de 1260 días, según el contexto del Apocalipsis. Bajan fuego del cielo, son tremendos, pero los matan. Y en ese contexto dice, capítulo 11, verso 8, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. Note que no dice cuál es la gran ciudad. Pero tenemos que inferir que esa gran ciudad se refiere a Jerusalén, que simbólicamente se llama Sodoma, porque Jerusalén se volvió muchas veces Sodoma. Y Egipto. Usted se da cuenta que la Jerusalén actual sigue siendo la gran polémica y que siguen siendo noticias muy espectaculares en Jerusalén, donde confluyen tres religiones de las más importantes: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Tres religiones monoteístas, creen en un solo Dios, solo que a su manera. Y como religiones no pueden llevar a nadie al cielo. Pero eso es Jerusalén. Por eso usted quiere ir a Tierra Santa, hermano. A ver, ¿quiénes quieren ir aquí a Tierra Santa? Si le regalaran un boleto. 1, 2, 3. Todos lo quieren regalado ustedes. ¿Para qué va a ir a Tierra Santa? Si de santa no tiene nada. ¿Se quiere ir a bautizar al río Jordán? Esa gran ciudad que simbólicamente se le llama Sodoma, porque ellos van a morir en Jerusalén, los dos testigos. Y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor de los dos testigos y el Señor nuestro? ¿En dónde? Fuera de la ciudad, por supuesto, dice la Biblia, pero en los alrededores de Jerusalén. Entonces nota que lo que debería de ser el centro del avivamiento mundial, desde que fue dicho que su tierra iba a quedar desierta, que iban a ser endurecidos en parte, y todo lo que nosotros vemos en la Biblia, que de alguna manera se cumplió, esa ciudad simbólicamente en el Apocalipsis se le llama Sodoma y se le llama Egipto. Entonces, hermano amado, Egipto puede ser el centro de la religiosidad. Hermano, una iglesia se puede volver Egipto si lo único que hay en la iglesia es religiosidad. Se puede volver Sodoma si esa iglesia abunda el pecado. Y tristemente nosotros podemos ver ejemplos hoy de lugares que fueron centros de adoración que se volvieron centros de pecado. Es triste para un pastor oír
que en la misma oficina pastoral el pastor quería abusar de una joven. Y que la secretaria le llevaba las más bonitas. ¿Aló? Un lugar que debe ser el centro de la espiritualidad se puede volver Sodoma. Y se puede volver Egipto. Cuando nosotros permitimos, hermano, que en nuestro corazón haya solo religiosidad. ¿Cuántos fueron al retiro? Levánteme la mano, quiero ver las manos, porque tengo bastantes testigos. Ah, qué bonito. Primera vez que van casi todos. Gloria a Dios, hermano, porque esa fue una batalla que usted libró y la ganó. Aleluya. Gloria a Dios. Pero mire, ¿oyó a predicar al hermano Angelito Mesa? ¿No? Los que no lo oyeron, nos dijo hipócritas, ¿verdad? Y yo no sé si usted todavía está meditando en eso y si aceptó eso o no lo aceptó. O usted dijo, reprendo. Pero él decía algo que a mí me tiene meditando. Porque los retiros surgieron en el IM, aquí en Guatemala. Y hoy puedo contabilizar como 10 retiros, hermano. Y es una batalla en las redes. ¿Quién saca las mejores fotos? Fotos por aquí, fotos van, fotos bien. Y en el aire se detienen. Y él dijo, ¿no será que los retiros ya se volvieron religiosidad? Yo digo, depende cómo vayas tú. Porque, por ejemplo, hermano, yo sé que no cabíamos. El viernes no se podía uno ni mover. Y cuando yo salí a ver, un montón de gente afuera, platicando. Varios de ustedes los vi platicando afuera. Dice que tenían calor. Ustedes no fueron a platicar al retiro, hermanos amados. Ustedes fueron a oír palabra de Dios. Pero eso siempre pasa. Ya estoy acostumbrado. Y no solo era de Betel que estaban platicando ahí, ¿verdad? Pero fácilmente había unas 300 personas ahí platicando afuera, en diferentes lados, comiéndose su torta. Buenas esas tortas, ¿verdad? Dicho sea de paso. Solo que me cayó mal. Así que la próxima vez me abstengo. Pero hermano, puede ser que usted incluso haya venido hoy por religiosidad. Entonces no vuelva a esta iglesia a Egipto. No volvamos a esta iglesia a Egipto. No vengamos a marcar tarjeta religiosa. Ah, ya viene el domingo, ya me voy. Sino que verdaderamente, hermano, puede ser que usted solo pueda venir una vez cada 15 días a la iglesia. Por diferentes razones justificadas. Pero por favor, métase esa vez. Y que el Señor haga en su vida el trabajo que quiere hacer, para que usted sepa que no podemos poner nuestra esperanza en Egipto. Hebreos 11:27 dice, por la fe Moisés salió de Egipto. Eso es lo que me gusta. Porque es probable, hermano, que reconozcamos que algunas partes de nuestras áreas en nuestra vida personal están en Egipto. Se están haciendo las cosas a la manera de Egipto. Y solo la fe nos puede sacar. Y la esperanza y el amor nos pueden sacar de Egipto. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Los israelitas salieron de Egipto
físicamente hablando. Pero Egipto nunca salió de sus mentes. Se llevaron el olor de los ajos y las cebollas. Y aunque creía, mire hermano, un esclavo pidiendo gustos. ¿Por qué ellos eran esclavos? ¿Usted cree que tenían buena comida en Egipto? Los esclavos nunca les dan buena comida. ¿Usted cree que iban a tener grandes panteones en Egipto? ¿Les iban a hacer su pirámide? No. Y eso es lo que decían en el engaño de sus mentes. ¿Por qué no nos regresamos a Egipto? Si las ollas estaban llenas de carne, ¿usted cree que les daban carne? Ahora, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿todavía sentimos el olor de Egipto y nos atrae Egipto? Porque en Egipto hay placeres. En Egipto hay tantas cosas que son atractivas a la carnita que tenemos adentro. Por eso, mire, mi pastor daba un consejo y decía: la carne nunca se convierte. Entonces no crea usted que porque ya se siente muy espiritual, porque ya predica, o porque ya esto y por lo que ya los años de su escalafón espiritual, que no tiene carne y se meta a jugar con el pecado, hermano, porque va a parar bien fundido en Egipto. Yo se lo tengo que decir claramente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados, y salir de Egipto. Siempre nos vamos a la 1:30, hoy nos vamos a ir a la 1. No los veo muy contentos. Mire lo que dice Romanos 4:17. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto. Está hablando de Abraham. Delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Abraham dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Qué palabra más rara esa, ¿verdad? Una frase rara. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Yo lo quiero leer en otra versión para que nosotros logremos, hermano. Déjeme ver si lo tengo por acá. Pero él dice que creyó en esperanza contra esperanza. Estoy en el capítulo 4, verso 18 de Romanos. Mire esta versión lo que dice, para tratar de ver qué significa esa frase. En esta versión dice: esperando en Dios, Abraham, ¿verdad?, cuando parecía cerrado todo camino a la esperanza. Creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de pueblos numerosos. Según lo que Dios le había prometido, tal será tu descendencia. La frase, en esperanza contra esperanza. Mire esta otra versión, tal vez está un poquito más clara todavía. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa como para formar una nación, Abraham lo creyó aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible. Eso es creer en esperanza contra esperanza. ¿Tienes tú algo en tu corazón, hermano amado, que creas que es imposible realmente realizarlo? Mire, en nuestra congregación, porque nosotros somos una familia, espero yo. Sandrita está creyendo en esperanza contra esperanza, ¿verdad, Sandrita? Y me alegra verla. Hermano Rodrigo está creyendo en esperanza contra esperanza. Hermano, el hermano Rodrigo sirviendo en el retiro, porque está creyendo en esperanza contra esperanza. Hermano Manfred, cómo me gusta cuando se baja de la silla y empieza a caminar
con su bastón. Porque desde hace 2 años y pico está creyendo en esperanza contra esperanza. Y está viendo la mano de Dios, ¿verdad, hermano? Y su familia. Amén. Ahorita hay una hermana que está acostada en el lecho de su cama, creyendo en esperanza contra esperanza. Los médicos le dieron un diagnóstico, pero ellos dijeron con su esposo: no lo creemos. Y usted puede estar en esta mañana, quizá cansado, deprimido, porque estaba esperando algo que todavía no ha llegado. Pero haga como el padre de la fe, crea en esperanza contra esperanza. Créalo con todo su corazón. Porque, hermano amado, lo último que debemos de perder es la esperanza. Si perdemos la esperanza, lo perdemos todo. Pero me gusta cómo dice más adelante, dice: y no, 4:19 de Romanos, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, por la edad, ¿verdad? Siendo ya casi de 100 años. Era una pasita, ¿verdad, mi hermano? Ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Verso 21, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Lo que Dios te prometió, Él es poderoso para hacerlo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Yo termino en unos minutitos. Capítulo 8 de Romanos, verso 23. Y dice, hablando acerca, hermano, de la creación misma que está esperando algo. Y dice, y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, eso es esperanza, la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Mire el verso 24. Porque en esperanza somos salvos. ¿Usted está seguro que es salvo? Los demás ya están dormidos o cansados. ¿Usted está seguro que es salvo? Tiene que estar seguro en esperanza. La hermana Karina, ¿verdad? Ella hoy empezó su proceso espiritual, pero ella puede creer en esperanza que ya es salva. Aleluya. Mas la esperanza, oiga bien, que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Entonces ya se dio cuenta que como que Dios a propósito nos hace esperar cosas para formarnos un carácter. Yo no sé cuánto tiempo usted está, pero yo sé que aquí hay gente que está esperando por años algo y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Pero si es de Dios, va a llegar. Y va a llegar como Él lo preparó para ti. Aleluya. Pero en los campos espirituales, hermano, los que nos anteceden, que ya se fueron, ellos murieron en esperanza. Y cuando sus ojitos durmieron aquí e inmediatamente los abrieron allá, dijeron, aleluya, es cierto. Todo lo que me dijeron y todo lo que me enseñaron y todo lo que me predicaron es cierto. ¿Se imagina el ateo cuando despierta y se da cuenta que está en el infierno? También tiene que decir tristemente, era cierto lo que me dijeron. Entonces nosotros, hermanos amados, estamos creyendo en esperanza. Empero, dice el verso 25 del capítulo 8 de Romanos, empero si lo que no vemos esperamos. ¿Por qué es lo que no vemos lo que esperamos? Si ya te apareció el príncipe azul y ya lo estás viendo, algunas lo tienen a la par. Este no es príncipe azul, este se volvió negro.
Pero ya tienen su príncipe azul. Ya no lo esperan. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero si lo que no vemos, esperamos por paciencia. Hermano, yo tengo subrayado eso aquí. Nosotros somos muy impacientes. Yo le quiero ministrar a su corazón paciencia. Sea paciente. Espere pacientemente a Jehová en su vida. Ponga las cosas delante del Señor y no importa el tiempo, porque el que prometió va a cumplir. Aleluya, fuerte el aplauso al Señor. Y note que Él dice, por paciencia esperamos. ¿Pero qué esperamos? Se lo voy a leer rapidito, ya no voy a decir mucho. Romanos 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Es el Espíritu el que nos va a ayudar. Porque, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es nuestra esperanza. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, en esperanza, glorificó. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. Y termino con Tito, último, capítulo 2 y verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Note, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿De qué forma? Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, hermano, por gracia podemos negarnos a los deseos mundanos, es decir, descender a Egipto. Vivamos en este mundo, entienda, vivamos en este Egipto, sobria, justa y piadosamente. Hermano, que ya no lo conozcan los que lo conocen bien como un cristiano sancochado. Que ya no le digan en su casa, vos cristiana. ¡Ja! Si vos sos cristiana, yo soy ángel. Que ya no nos digan así. Que las personas con las que usted negocia, que las personas con las que usted hace tratos, las personas con las que usted se relaciona, sus compañeros de estudio que lo conocen bien, vos tocando en la alabanza de esa iglesia, porque les gusta poner las fotos. Y algunos amigos del mundo hasta con malas palabras hablan. Y vos cristiano, porque no creen que el Señor los haya cambiado. Aló. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios no solo trajo salvación, sino también consagración. No me diga que no se puede consagrar, que es muy difícil, porque es por gracia de Dios. Y entonces termino en el verso 13. Aguardando, en otras palabras, esperando, la esperanza bienaventurada. ¿Lo lee ahí en su Biblia? ¿Usted está esperando la esperanza bienaventurada? Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Usted tiene que entender que cuando dice manifestación,
Fíjese que es una sorpresa, pero aquí no es parusía. En el original es epifanía. Entonces el Señor me dijo, no, es que la esperanza bienaventurada es mi parusía secreta. Porque hermanos, nosotros lo que esperamos es ver al amado. Esa es la esperanza bienaventurada, por la que nos vamos a abstener de los deseos mundanos, por la que nos vamos a abstener de bajar a Egipto, por la que nos vamos a abstener de muchas cosas. ¿Me está entendiendo? Porque son dos actos aquí en este verso. Vamos a guardar la esperanza bienaventurada, que es secreta. De acuerdo a cómo el Señor quiere que nosotros vivamos, buscando su santidad. Y la manifestación, literalmente, y la epifanía, que eso es todo ojo le verá, de la gloria de nuestro gran Dios. Porque nosotros, hermanos, ya, como novia del Cordero. Acuérdense que los ministros somos amigos del novio, nada más. Pero tenemos que entregar a la novia. Porque hay que prepararla. Hay que vestirla. Hay que examinarla. ¿Se parece a Cristo o no se parece a Cristo? Porque Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. En ese encuentro secreto, esperanza bienaventurada. Cuando Él se manifiesta en su epifanía, ya Él viene casado. O sea que también la que ya es esposa va a ver esa manifestación gloriosa. ¿Me está entendiendo? Pero el detalle aquí es, si nosotros ya no ponemos nuestra esperanza en Egipto, y que sea el Espíritu, yo termino con eso, el que a usted le hable, ¿dónde está poniendo usted su esperanza hoy? ¿La está poniendo en los carros, los hombres valientes de Egipto, o en el Santo de Israel? Póngase de pie, mi hermana y mi hermano.